Doctor Lanusse, ¿cómo le va? Bien, Nelson, ¿cómo está? Buenas tardes. Varias cosas. Usted habló con Nisman días antes de su muerte. Sí, estuve en contacto con él el día que él hizo la denuncia contra la señora Presidente, el miércoles 14 de enero. Ajá. Porque, bueno, yo estaba de vacaciones y tomé conocimiento de la gravísima denuncia que se había hecho. Y como hice en algunas oportunidades, aún luego de haber dejado de ser abogado querellante en la causa de AMIA, como fue cuando se conoció el esperpento del memorándum de entendimiento con Irán, tenía con él estos esporádicos contactos y lo hice porque entendí que la gravedad de los hechos justificaban saber cómo estaba y fue mi interés contactarlo. Y ahí lo contacté y tuvimos un breve intercambio. Ya había una repercusión pública importante. ¿Tuvo la presunción de que estaba frente a un futuro supuesto suicida? No, Alberto no tenía una característica, no soy psiquiatra ni psicólogo, ¿no es cierto? Pero no es la personalidad de alguien que fuera a quitarse la vida. Y en esto hay que ser muy enfático por su memoria, por sus hijas, por su familia. Era un profesional de lo que hacía, una persona absolutamente cuidadosa de su trabajo, un obsesivo de su trabajo, una persona que no le temblaba el pulso, una persona que no le gustaba equivocarse. Diría, y esto dicho con respeto, era una persona que le gustaba que se reconociera el acierto, la certeza, la prolijidad de su trabajo. Y al igual que dijeron mis ex colegas hace un ratito en la mesa anterior, quien lee esa denuncia no solo tiene que llegar al convencimiento de que detrás de ello está la letra de Alberto Nisman, sino de la gravedad y de la contundencia de la denuncia. Alberto obviamente además estaba frente a otra situación que en su estructura, en su idiosincrasia, lejos lo debía aproximar a una decisión de abandono, que es la concurrencia al Congreso, concurrencia a la cual él quería ir, en la cual él estaba trabajando. Así que yo estoy convencido que Alberto Nisman no se quitó la vida. Yo estoy convencido que a Alberto Nisman lo callaron y estoy convencido que la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidenta, contra el Canciller y algún que otro 4 de copas del gobierno que fue denunciado tiene una incidencia directa en lo que ocurrió. Y no nos debe llamar la atención justamente la actitud previa que existió por parte de la Presidenta y del gobierno. Previa, quiero decir, tomando como punto de referencia la muerte de Nisman, la actitud de agresión, de desprestigio, de puesta en duda, y luego de la muerte, la escondida, el silencio, el querer instalar en sintonía con la prensa iraní inmediatamente en el imaginario colectivo la idea de un suicidio, hasta que la Presidenta evidentemente advirtió que le estaba saliendo mal y ya había faltado a su cita con la historia, evidentemente, la Presidenta, y no se daba cuenta y creo que sigue tan aturdida, choqueada y paralizada con lo que ha ocurrido que cada vez se sigue equivocando más y recurrió a algo que a veces nos tiene acostumbrados, pero que en este magnicidio institucional que usted muy bien define se agiganta a su actitud infantil de escribirnos a todos los argentinos y al mundo a través de una red social. Discúlpeme, no, pero carta que sí tiene, la primera me refiero, un punto de conexión con algo que ocurrió cuando Alberto llegó a Buenos Aires. ¿Cómo sabía la señora Presidente que la hija de Nisman habría estado 2 o 3 horas sola en Barajas? ¿Maneja información especial la Presidenta? ¿Lo estaba encaminando Alberto Nisman? Cuando llega Alberto Nisman a Ezeiza, Alberto Nisman no se lo ve en una cámara estática verlo pasar. A Alberto Nisman se lo siguió. Y hizo muy bien el fiscal Marijuán en hacer la denuncia, porque ahí hay espionaje ilegal. Espionaje ilegal del cual la Presidenta políticamente es responsable porque ha hecho un zafarrancho con la inteligencia en la Argentina. Es responsable de lo que ocurre con la inteligencia en la Argentina, que no ha sido ni más ni menos que perseguir al que piensa distinto. La señora Presidenta no tiene autoridad moral para proponernos hoy
a los argentinos y al Congreso un proyecto de reforma de la Secretaría de Inteligencia. Porque utilizó y engordó lo peor de la Secretaría de Inteligencia cuando le quedó cómodo. Como, por ejemplo, hacer la canallada que se hizo contra el señor Enrique Olivera. Entonces, la señora Presidente ahora cree que porque se sienta en una silla de ruedas y nos habla en cadena nacional dando lástima, le vamos a creer. Y la verdad que no por nada, desgraciadamente, estoy convencido que el 18 de febrero van a haber 2 ausentes que deberían estar marchando en primera fila, como ocurrió con la masacre de Charlie Hebdo en Francia, que es la Presidenta de la República y la jefa de todos los fiscales, que están escondidas, porque lo dejaron solo a Nisman, porque no lo cuidaron a Nisman, porque la Procuración General de la Nación, y perdón que me ponga así, pero la Procuración General de la Nación, cuando Nisman hizo la denuncia, no la publicó en su portal. Cualquier cosa que es funcional a los intereses del gobierno, la Procuradora General de la Nación lo hace inmediatamente publicar en el portal de fiscales.gov.ar. ¿Y sabe por qué esto no se publicó y se conoció recién a partir de que el juez Lijo lo hizo publicar por el portal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Porque la Procuradora es una Procuradora militante. Es mentira lo que nos dice la Presidente, que le va a dar las escuchas telefónicas a la Procuración General porque es un órgano autárquico e independiente. Es verdad lo que nos dice la ley, pero la Procuradora General de la Nación echó a un señor procurador, por más que renunció, que es el doctor Esteban Rigui, a quien lo hizo renunciar el vicepresidente de la República, que está procesado por cometer delitos. Y cuando renunció el doctor Rigui, y los invito a que lean en página 12, para que nadie tenga que romper un diario, la carta de renuncia del doctor Rigui, dijo que si algo había llegado al convencimiento es que el alto cargo de Procurador General de la Nación no se puede ejercer desde un rol militante. Miren si se veía venir lo que ocurre ahora. Entonces, la señora Presidente nos quiere distraer. Por eso el proyecto de inteligencia, al margen de que no tiene autoridad moral, es una cortina de humo. Es una cortina de humo como el candidaticidio que está haciendo este abogado que propone para la Corte. Al margen de que comete el mismo estropicio que hizo Reposo falseando su currículum. La señora Presidente nos quiere hacer perder el foco de donde tenemos que prestar atención, que son 2 cosas fundamentales. La denuncia que hizo el fiscal general Alberto Nisman contra ella, contra el canciller y los demás alfiles de la Presidente, que es un hecho gravísimo, que tiene todos los ribetes de tipicidad penal, que debe ser investigado, donde además hay datos históricos objetivos de los cuales no han podido rebatir, que son las escuchas telefónicas. Eso la convierte a la Presidente le provoca a la Presidente, evidentemente, una situación de incomodidad frente a la historia, porque ha desnudado y ha exhibido a Alberto Nisman con enorme valentía lo que había detrás del acuerdo con Irán, que no es ni más ni menos que garantizar la impunidad de quienes están acusados de haber financiado, decidido y ordenado ejecutar el atentado a la AMIA. No por nada, Alberto Nisman, porque el gobierno intenta desacreditar ahora la denuncia diciendo que nunca se compró ni 1 milímetro de petróleo, sí, o petróleo dirían ahora, y se olvidan de una parte importante de la denuncia, que es que habla de pactos secretos. Pactos secretos que seguramente Alberto Nisman iba a ir a explicar a qué se refería, porque un fiscal sabe cuando escribe una denuncia. No se pone toda una denuncia. Y seguramente lo iba a ir a explicar al Congreso de la Nación. Por eso Alberto Nisman lo callaron. Por eso el canciller se niega a informar a la diputada Laura Alonso los alcances secretos de la negociación que mantuvo en secreto con su par canciller iraní, que permitió arribar en una fecha sensible para la humanidad como el 27 de enero al acuerdo con Irán. Y hoy la diputada Laura Alonso tuvo que interponer un amparo porque el canciller dijo que esa información era secreto de Estado. Entonces, no debemos olvidarnos de la denuncia y no nos debemos olvidar como sociedad de la muerte de Alberto Nisman, porque es una muerte que salpicó con sangre a la democracia y es una muerte que salpica con sangre a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
porque es la responsable de la violencia política que ella instala e instaló cada vez que hace uso de la cadena nacional, cada vez que desacredita desde un abuelo que le quiere comprar $10 a su nieto, a cualquier opositor o a cualquier persona que con legítimo derecho critica. Doctor Lanusse, muchas gracias. Lo veo choqueado e indignado. Está en juego la República, Nelson. Por eso yo creo que el 18 de febrero tenemos que marchar todos. Todos aquellos que queremos vivir en una república con límite, con control, con nuestras libertades garantizadas. Y fundamentalmente porque tenemos que honrar la memoria de Alberto, tenemos que honrar y acompañar a su familia, tenemos que acompañar a los fiscales, que son quienes actúan en defensa de la sociedad. El 18 de febrero es un compromiso que tenemos que tener todos, porque lo callaron a Alberto Nisman, pero no nos pueden callar a todos. Quiero decir lo siguiente, y por eso lo he escuchado, realmente con un nivel de indignación que me impacta. El valor de su palabra tiene el hecho de que usted fue un fiscal que investigó al menemismo con gran valentía, sufriendo amenazas, usted y su familia. Lo quiero recordar, porque esto le da un valor a lo dicho por el doctor Lanusse. Él enfrentó a aquel poder del menemismo y creyó en el kirchnerismo, cuando en la alborada era una cosa distinta. Y con el doctor Vélez buscaron modificaciones que rápidamente el kirchnerismo, cuando tuvo el dominio del poder, demolió. Y el doctor Lanusse lo que hizo fue irse. Este es el contexto por el cual su palabra tiene este valor y este impacto. Muchas gracias. A usted, Nelson, muchas gracias. Ya venimos con el senador Luis Juez. Doctor Lanusse, ¿cómo le va, senador Juez? Impactado. Mire, yo miraba como un observador privilegiado. Por primera vez en la historia de la democracia, por primera vez en los 200 años, los fiscales van a la calle a pedir justicia. Usted fue fiscal. ¿Qué le queda al ciudadano de a pie? Claro. Si los fiscales en la calle pidiendo justicia. A Pablo, que lo conozco. Lo conocí en los albores del kirchnerismo, cuando el tipo abrazaba esa causa, como muchos otros, entre los que me incluyo, sí. Porque parecía que venía. Y es una persona que aún en los peores momentos ha hecho de la calma y de la quietud una bandera. Lo encontré visiblemente conmovido, porque esto es lo que ha llevado el kirchnerismo, nos ha llevado a una situación donde todos los días nos van sorprendiendo con una conducta, con una actitud, con una destrucción de la calidad de la República. Y bueno, yo creo, lo hablábamos recién fuera de micrófono, y si lo puedo decir públicamente, creo que estamos en un momento prefundacional y que ojalá de la dirigencia en todo su conjunto nos demos cuenta de lo mal que estamos, para partir de ahí ver cómo hacemos para salir entre todos y después cada uno se diferenciará como pueda, pero estamos en un momento complicado. La verdad que creo que hemos tocado fondo y el gobierno no toma nota. Mire que en esta circunstancia, es un momento, usted lo dijo, arrancó el programa planteando, es un momento, por ejemplo, digo lo que a mí me concierne, el gobierno decidió en 24 horas decidir qué va a hacer con los servicios de inteligencia. Un bochorno, un tema que podrían irse dejándole a los próximos 20 años de democracia a un servicio de inteligencia democrático, limpio, ordenado, transparente. Todo es así, o sea... Y de esto, porque los que vengan del gobierno, porque efectivamente esto no va a poder alumbrar en nada. Digo, queda una responsabilidad para los opositores que tienen posibilidad de tener más poder cuando venga a ser gobierno, tener más poder. Es decir, está esta conciencia de decir, esto se terminó y si no lo cambiamos, porque el gobierno les deja un servicio de inteligencia en nada. Hay esta conciencia, porque esto se logra con acuerdo político, doctor, gane quien ganare. Hemos armado con todos los bloques opositores de diputados y senadores, con todos, desde los bloques unipersonales hasta los más numerosos, un espacio que se llama consenso parlamentario, para, entre otras cosas, terminar el jueves de la semana que viene con una audiencia pública donde vamos a escuchar durante 6 horas a todas las instituciones y organizaciones por el tema de Nisman, buscando justicia,
tratando de generar una comisión bicameral que tenga este efecto, que termine ese pronunciamiento en que todos los candidatos opositores, todos, los de un lado y del otro, todos los candidatos opositores suscriban un acta donde un compromiso absoluto que esta ley que va a sancionar con media sanción el jueves de la semana que viene, que tiene que ver con la creación de la Secretaría de Inteligencia o esta Agencia Federal de Inteligencia, esa ley derogada, para que podamos discutir con toda la sociedad y con toda la transparencia qué servicio de inteligencia queremos para el futuro en la Argentina. Así que por eso no hemos abstenido de participar en el debate, que no existe, el debate es una farsa, realmente no es que uno esté rehuyendo su tarea, una farsa, uno no puede, este gobierno lo que no pudo en 12 años, no lo puede modificar en 24 horas, una vergüenza, es un cambio de rótulo para que no cambie nada, con lo cual genera un mecanismo de zozobra. Por eso el compromiso es, esta ley es una de las tantas leyes que, y un compromiso, los candidatos no se van a poder diferenciar, opositores, en la confrontación de la elección espacio y la general, hablando del tema porque esta ley, vamos a intentar que todo el mundo suscriba, es una de las tantas leyes que se van a derogar porque la verdad que es un bochorno. Frente a esto, obviamente, y lo que significa el caso Nisman, insisto, usted fue fiscal anticorrupción, enfrentó la corrupción del gobierno de la Sota y se tuvo que ir también, ¿no? ¿Qué significa para la justicia argentina de aquí al futuro esto? Debería ser un antes y un después. Yo creo que estamos en un momento bisagra. A Nisman lo mata por investigar el poder. Nisman es una víctima del poder. Situación que se replica en muchos lugares, en muchísimas circunstancias, pero la visualización de Nisman denunciando a la cúpula del poder, nadie puede presuponer que Nisman su vida termina por otras circunstancias que no sea por haberse metido con el poder. Entonces debería la sociedad, deberíamos todos los que tenemos alguna cuota de responsabilidad, entender que esto es un antes y un después. Debería la justicia entender que hay un antes y un después. Por eso me parece importante y por eso deben saber también los fiscales que a 500 metros de atrás vamos a estar todos. Ellos encabezarán la marcha, pero vamos a estar todos porque la verdad de lo que le pasó a Nisman y este límite que no queremos traspasar más es un reclamo de todos los argentinos decentes y bien nacidos. Así que yo creo que estamos viviendo un momento histórico, a pesar del dolor y a pesar de lo que nos genera y a pesar de la sorpresa y a pesar del desagrado y a pesar del fastidio, es un momento histórico porque así como en la década del 90 decían Menem lo hizo, el kirchnerismo también va a generar una situación para que podamos armar un decálogo y un manual de lo que en la Argentina no puede suceder nunca más. Después de Nisman, sinceramente, porque usted lo dijo, el gobierno no cuidó a Nisman. Si es cierto que lo que el doctor Nisman iba a presentar era un libelo de poca monta judicial y que no tenía prueba para poder acreditarle, el gobierno debería haberlo cuidado, protegido, como a ninguno. Y la verdad que no solamente no lo protegió, sino que hasta pareciera que disfrutó de su muerte. Y quiero ser prudente, no quiero irme más allá de las palabras, pero pareciera que hasta que disfrutó de que el que se había animado a enfrentarlo hoy no podía sostener, porque ese fue el primer argumento de la presidenta. Hoy tan atribulado estaba el hombre que no podía sostener públicamente su acusación que hasta había decidido atentar contra su vida. Todo lo que vino después fue peor, porque ahí nos enteramos que la Argentina tiene unos servicios de inteligencia horribles, ahora el gobierno cambió, Estiuso de ser el agente más importante, hoy pareciera que fuera Superagente 86. Si Estiuso es Superagente 86, quiero decir que Cristina en el 99. Digo, está claro, este hombre hacía y durante 35 años hizo lo que el poder político se nutrió. Y el kirchnerismo, como ningún otro partido político, como ningún otro gobierno, utilizó de la forma más bastarda. Y usted lo sabe porque usted me dio la oportunidad que me dieron pocos, porque yo fui objeto de una operación de los servicios de inteligencia. No vengo a hacer autorreferencia. Digo, estos son los servicios de inteligencia que tuvo la Argentina y del que el kirchnerismo se hartó de utilizarlo para operar, para apretar periodistas, silenciar opositores, apretar hasta el propio Papa. En su momento, Cardenal Bergoglio fue seguido por los servicios de inteligencia. Bueno, por eso está claro que nosotros esta ley no la podemos acompañar. Está claro que ni siquiera podemos participar de un debate mentiroso y está claro que la Argentina, a partir de la muerte de Nisman, tiene que definir claramente qué clase de república queremos, ¿no? Senador juez, muchas gracias. Ojalá la dirigencia política se acuerde de esta deuda que tiene con Nisman. Muchas gracias. Así es. Muy bien. Tras esta noche intensa, en la cual ha quedado expresado claramente el momento que se vive por primera vez en la historia de la Argentina, los fiscales van a marchar.
para recordar a un colega muerto y para recordar lo que significa la indiferencia del poder frente a ese hombre muerto, el desdén, el desprecio de la presidenta, de los funcionarios del gobierno y de la procuradora. Esto está marcando la enfermedad que hoy hay en el poder, la enfermedad de conductas patológicas que hoy hay en el poder. Claramente, claramente. Porque solamente una conducta muy patológica puede tener ese desprecio hacia el dolor de una familia y hacia la muerte de una persona. Primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con algo que mencionamos ni bien comenzamos a hablar, a informar de la muerte de Nisman. Estamos frente a un magnicidio institucional. Y todo lo que ha sucedido desde aquella trágica madrugada del domingo 18 de enero hasta acá, le ha dado sustento a esa calificación. Porque efectivamente el caso Nisman ha desnudado las falencias institucionales de la Argentina. Y ha expuesto, como pocas veces, el desprecio por lo republicano que ha tenido y tiene el kirchnerismo. Durante mucho tiempo, esas cosas las hablamos nosotros, los periodistas, y no tenían a veces, porque son cosas que tienen un concepto a veces de abstracción, y en el medio del fárrago de la vida de todos los días, era algo que no estaba al alcance de la sociedad. Nisman ha puesto de manifiesto el significado de una república absolutamente endeble, de una república afectada en sus bases. Porque en una república afectada en sus bases, en un país en donde lo republicano, lo institucional, tiene tan poco valor y es tan poco respetado desde la cúpula del poder, nada vale nada. Y entre las cosas que no valen nada está la vida. Paradoja, ¿no?, de un gobierno que esgrime todo el tema de los derechos humanos, que le reconocemos en muchos casos relacionados con el pasado, pero que contradice esos principios a cada momento en el presente. Nisman es el botón de muestra de un gobierno al cual en definitiva lo único que le interesa es el poder. Y porque lo único que le interesa es el poder y no la verdad, a Nisman no lo cuidó. A Nisman lo despreció. Nisman representaba un poder del Estado, no era cualquiera. Era un hombre de representatividad institucional. Y al kirchnerismo eso no le importó absolutamente nada, cuando esa representación institucional puso en jaque su poder. Y obviamente todo lo que vino después ha demostrado que en el caso Nisman a la presidenta no le interesó ni Nisman, ni su vida, ni el dolor de la familia. Lo único que le ha interesado es mantener su poder. Ominoso. Absolutamente ominoso. Y lamentable. Y por supuesto que profundamente inmoral. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.